Autoridades en Arabia Saudí incautaron millones de pastillas de un estimulante sintético, Sonia. Mire, Eliana, se trata del Captagon, que es un estimulante, y resulta que esta incautación se dio en la ciudad portuaria de Jeddah, provincia de La Meca, en el oeste del país. Según las autoridades, pues este cargamento se encontraba escondido dentro de tablones de madera. Gracias a este hecho, el ministro del Interior saudí, Abdelaziz Al-Saud, habló ante los medios de comunicación y aseguró que Arabia Saudita ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en el interior del país y en los distintos cruces fronterizos, teniendo como resultado una campaña robusta y con la que están logrando resultados tangibles. Al Saud no dio a conocer grandes detalles sobre lo que fue esta incautación. Sin embargo, hablan de una campaña integral contra las drogas en este país, que incluye no solo a traficantes, sino también a consumidores, a los que pues la Fiscalía también ha repetido en varias ocasiones que el consumo de drogas es castigado incluso con penas de cárcel en este reino. El pasado mes de abril, las autoridades de Arabia Saudita también incautaron o intervinieron en un intento de contrabando de más de 12 millones de pastillas de anfetaminas escondidas en cajas de granadas. Vamos a saludar al profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente en la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor Araneda, buenos días y gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días, un placer acompañarles nuevamente. Profesor, podríamos empezar hablando sobre lo que es la política antidrogas en Arabia Saudí, si existe, cómo se ha complementado, cómo es el avance de esta política. La política actual del gobierno, de la mayoría de los gobiernos del Golfo y en particular de Arabia Saudita, son políticas, en primer lugar, de muy escasa data. Son políticas bastante nuevas y novedosas en tanto de que particularmente el Golfo no había logrado abrirse y lógicamente tampoco había logrado tener política en términos de cómo contrarrestar el ingreso de droga. Particularmente dado que Arabia Saudita y todos los países del Golfo están experimentando un crecimiento bastante exponencial en torno al poder adquisitivo de sus ciudadanos, pero por otra parte han mantenido y consolidado una mayor presencia de población extranjera que trabaja y vive y lógicamente reside dentro de estos países, algunos de forma esporádica y otros que llevan décadas viviendo. Pero por otro lado también hay que comprender de que en esta idea de el Golfo y particularmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita de poder modernizarse, de presentarse como un país modelo, no solamente para la región sino para el mundo, ha tenido que ir flexibilizando algunas leyes en términos de entretención, esparcimiento, uso de lugares públicos, consumo de alcohol, y eso ha dado la posibilidad de que, lógicamente, como muy bien mencionaban ustedes, el Captagon, esta droga altamente adictiva, haya llegado y haya consolidado redes de consumo y de venta dentro del Golfo. Profesor, cuando uno habla de narcotráfico hay un tema importante y es el tema geográfico. Comentábamos que la ciudad portuaria de Jeddah fue donde se hizo realmente esta incautación y la del mes de abril incluso también se hizo ahí mismo. Quisiera o le pediría que nos ilustrara un poco cómo es el terreno, de qué se trata y si es finalmente un lugar de paso o el objetivo de llegada de todas estas drogas es puntualmente esta ciudad. En particular, cuando hablamos de la red de narcotráfico en lo que tiene que ver con Medio Oriente y particularmente con la zona del Golfo, el punto de origen de la mayoría de esta droga proviene de Siria. Siria es el gran productor de droga, de Captagon en la región y quizás del mundo. Y esto se debe a un legado, por una parte, de la presencia del llamado Estado Islámico antiguamente, que dejó, lógicamente, muchas zonas no solamente con el conocimiento, sino también con la tecnología de producción de este estupefaciente,
el poco control de los territorios sirios, pero también que a Siria se le acusa de ser un narcoestado, de que los carteles de la droga, con conexiones con grupos terroristas, lógicamente tienen vínculos muy estrechos con el gobierno sirio. De hecho, la Unión Europea acusa al gobierno sirio de tener un ingreso de aproximadamente 5 billones de dólares al año con la producción y la venta. De ahí que Siria, con la red de contacto, mueve esta droga, estas pastillas, hacia el Líbano, y del Líbano, de los puertos del Líbano, se distribuyen hacia el Golfo, y lógicamente hay que comprender de que en Arabia Saudita, pero también en Emiratos Árabes Unidos, es uno de los lugares donde no solamente tiene un movimiento portuario, uno de los más grandes del mundo, sino tiene un movimiento portuario en crecimiento. Y es por eso de que está entrando por los puertos hacia Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, con competencia interna de los carteles, por quien se apropia del consumo interno, y de ahí, lógicamente, hacia otros tipos de países y puertos de Asia y África. Profesor, justamente quería hacerle otra pregunta de eso frente a quienes lideran el mercado y sobre todo si tendrían algún tipo de incidencia pues con lo que es la guerra o por religiones o bueno, lo que ha sido históricamente el conflicto en la región. Particularmente la droga se ha ocupado como un arma de guerra. Lo vimos particularmente en los conflictos por fuera de Medio Oriente, que tiene que ver con Afganistán. Los talibanes ocupaban la venta de droga para sobrepasar lo que tenía que ver con las sanciones económicas. Siria está ocupando el mismo modelo, en tanto de que necesita recursos internos y lógicamente ocupa la producción y la venta de drogas para tener unos ingresos. Pero también eso genera bastantes complicaciones. Primero, un poco sobre la escala. En las últimas 3 redadas de los mayores países de consumo, a agosto del año pasado, en una sola redada, Arabia Saudita pudo capturar 47 millones de píldoras, solamente en una redada. Jordania capturó en la última redada 16 millones de píldoras, y Emiratos Árabes Unidos capturó aproximadamente unos 5 millones de píldoras. De hecho, Jordania tuvo, y esto para que vean la escala de lo que tiene que ver con la magnitud del problema, y realizó un ataque aéreo en contra de posiciones que estaban siendo utilizadas en la frontera entre Siria y Jordania para la producción y venta del narcotráfico. Por lo tanto, es un problema serio en la región, es un problema que se utiliza para el financiamiento no solamente del terrorismo, sino también para que ciertos estados tengan un ingreso neto de billones de dólares por fuera de lo que tiene que ver con el comercio formal entre naciones, pero también, y aquí volviendo a su pregunta, también es cómo Siria se posiciona y cómo Siria se sienta a negociar, sabiendo de que los demás países se ven en la obligación de tener conversaciones con el gobierno sirio para tratar de controlar el problema de la llegada constante de este estupefaciente a sus puertos. Ahí aprovecho entonces, profesor, para hacerle 2 preguntas. La primera, este es un tema que se va a poner sobre la mesa, digamos, en la cumbre árabe o en la Liga Árabe, justamente con el regreso de Siria. Y la segunda es porque entonces el ministro de Arabia Saudí considera que lo que están trabajando, pues sí es una ley, digamos, con buenos resultados. Sobre la primera pregunta, yo creo que el punto central de por qué Siria logró volver a ser parte de la Liga Árabe o por qué Siria, particularmente el gobierno de Bashar al-Assad, pudo llegar a sentarse a la mesa, parte de eso tiene que ver con el gran problema del Cáptago.
La mayoría de los países de la región, particularmente Líbano, Jordania y Arabia Saudita, ven que si no hay una respuesta concreta, si no hay negociaciones concretas con el gobierno sirio, este problema, esta inundación de drogas al resto de los países de la región podría escaparse de control. Y la mayoría de los estados ven de que el gobierno sirio no está respondiendo, no están produciéndose los resultados concretos en términos de las sanciones económicas, por lo tanto se ven en la obligación de negociar. No es el único punto a negociar, pero sí es un punto en la mesa que particularmente obligó o impulsó las negociaciones de los países de Medio Oriente a aceptar a Siria de nuevo en la mesa de negociación para tratar de que cortara o que por lo menos interviniera el Estado sirio en contra de la producción de esta estupefaciente, altamente adictiva además, tengo que decirlo, dentro de su país. Eso por una parte. Por otra parte, el consumo de drogas es un tema que en el Golfo y en la mayoría de los países islámicos, también árabes, es un tabú. Por lo tanto, las políticas del gobierno de Arabia Saudita, en términos legales, pero también lo que tiene que ver con cómo trata a los consumidores, pero también cómo lo publicita, también tiene ciertos tipos de restricciones. No quiere que el tema sea público, no quiere que el tema tome las planas de los periódicos, solamente aparecen cuando hay redadas y lógicamente bajo una mirada de éxito, pero sin dar cifras. Por ejemplo, no tenemos absolutamente ninguna cifra de cuántas personas han sido detenidas en términos de consumo, quiénes son la población que se está viendo afectada por el consumo y qué está haciendo el gobierno de Arabia Saudita en torno con estas personas que, como bien mencionaba su colega, pueden llegar a ser arrestadas o incluso tener la pena capital por la venta de este estupefaciente. Profesor, en ese orden de ideas, digamos, si tuviéramos que establecer ya un perfil de consumo dentro de la región, ¿podemos destacar algunas características, digamos, en términos sociales, económicos, en términos de educación también? Es bien difícil sin tener datos en la mano, pero particularmente lo que sabemos es que la mayoría de la población que consume esta droga tiene que ver con población extranjera, mano de obra, no calificada, por una parte, y lo que tiene que ver con estupefacientes de mayor poder, en términos de grado de adicción, en términos de droga, tiene que ver particularmente con personas que tienen un enorme poder adquisitivo dentro del país y que lógicamente de alguna u otra forma han podido lógicamente tener cierto tipo de independencia económica. En un país lógicamente que el nacional es bastante pequeño en relación al extranjero. En Emiratos Árabes Unidos los extranjeros que viven y trabajan dentro del país casi duplican a la población local y lógicamente en cierto aspecto también pasa lo mismo dentro como se llama de Arabia Saudita. Por lo tanto es un problema que el gran miedo es que lógicamente esto vaya a expandirse a la población local y de ahí lógicamente se vuelva un problema de salubridad pública, como lo vemos lógicamente en Latinoamérica, en donde tenemos diferentes grados de consumo de diferentes estupefacientes en todos los estratos sociales de nuestra sociedad. Escuchábamos al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales y también director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en Radio UNAL. El placer es todo mío y que tengan una excelente mañana. Gracias, profesor.